¿Qué tal? Buenos días. Les agradezco mucho la invitación. Lamento no haber podido estar presente. Eh, yo quería ser breve, especialmente porque esto es un video y creo que no, lo mejor es que sea lo más consistente posible y corto. Así que voy a tratar de enfocarme muy puntualmente en definir, bueno, qué es Innovaes, que es una asociación civil que trabaja las cuestiones de desarrollo territorial, potenciación de cadenas de valor, y lo hacemos todo desde una clave fuertemente eh, territorial. No entendemos otra manera de entender la creación de cadenas de valor, de aumentar exportaciones, de bajar costos de logística, sin una visión que sea territorial. Es por eso que gran parte del trabajo de Innovaes se apalanca muy fuertemente en lo que es el desarrollo de sistemas de georreferenciación. En resumidas cuentas, lo que yo hoy les quiero comentar es del estudio que estamos viendo, estamos terminando en estos días, que es de ciudades intermedias en la Ruta 5. Voy a explicar muy brevemente qué son las ciudades intermedias y por qué la Ruta 5 nos parece un objetivo primario para empezar a desarrollar la posibilidad de planes de desarrollo territorial, apalancados sí fuertemente en lo que son sectores con capacidad de crecimiento, es decir, no establecer una política de subsidios que haga que una determinada ciudad se destaque por sobre otra, sino sí tratar, por el contrario, de fomentar a esa capacidad productiva que ya tienen los lugares, ayudarlo obviamente a complejizarse, pero hacerlo todo teniendo una visión de que la misma ciudad, el mismo partido, sea cada vez más autonómico y no que tenga que ir a tocar la puerta para pedir subsidios, porque eso va en contra del mismo federalismo que queremos promover. Entonces, en palabras más, palabras menos, lo que son las ciudades intermedias surgen de nuestro primer trabajo, que se llama Ciudades Intermedias en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué arrancamos por la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay dos razones fundamentales. Una es que es la provincia que tiene más macrocefalia, porque tiene al AMBA. Entonces nos parece urgente descomprimir esa provincia, esa gran urbe, antes que otras, porque claramente nos está absorbiendo gran parte de las problemáticas nacionales y pensamos que desparramar de una manera más equitativa el desarrollo es lo que nos va a permitir a tener una visión genuinamente más federal a lo largo de todo el país. Y número dos, para descomprimir el AMBA, uno tiene que tender a fomentar lo que son destinos factibles de ocuparse en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos planes de desarrollo, fundamentalmente en la Patagonia, que han hecho crecer en términos relativos a esas localidades, Ushuaia, Río Grande, varias partes del sur, pero en términos absolutos no cambia el panorama. No cambia que el AMBA, y especialmente el Gran Buenos Aires, porque Cava está paralizado en crecimiento, el tercer cordón no tiene todavía una población tan grande, pero el primer y segundo cordón, lo que es el Gran Buenos Aires duro, es el área que más va a seguir creciendo en términos absolutos, al menos durante la próxima década. Entonces lo que nosotros tratamos de fomentar es, bueno, cómo hacer que esa gente que vive en Buenos Aires, pero que no quiere irse de toda su vida bonaerense, decida movilizarse. Y bueno, una posibilidad es que se movilice a un lugar cercano. O sea, que cambiar de vida yéndote a la Patagonia no es para todos. Pero quizás sí movilizarse a ciudades que están a 100, 150, 200 kilómetros del AMBA es algo que quizás sí logra movilizar convencer a una mayor cantidad de gente que hoy vive en ese aglomerado. Un poco esas son las dos premisas que nos movilizaron a pensar en la ciudad intermedia. ¿Qué es la ciudad intermedia? Bueno, este es un concepto que se ha estudiado en el exterior, fundamentalmente mucho en España, donde esencialmente lo que se habla es del problema de que las grandes urbes se llevan toda la atención mediática, obviamente, porque obviamente
tiene una cantidad de sucesos que hace que los medios constantemente miren un problema y no los federales. Pero por otro lado, está el problema de que suelen ser lugares que tienen, por así decir, a una población que incide mucho en las decisiones políticas. Entonces se genera una retroalimentación en donde esa población tiene mucha capacidad, digamos, de veto, si se quiere, o de presión sobre los gobiernos nacionales, y eso hace que el recurso sistemáticamente, en lugar de ser destinado a crear nuevos fondos, o mejor dicho, a generar fondos que se dediquen al desarrollo federal y crear ciudades intermedias, terminan reinvertidos en el lugar que ya tiene condiciones naturales para atraer población. Y eso replica que el AMBA sea la parte de la Argentina que crece más en términos relativos y absolutos, en mayor cantidad desde el 50 para adelante, pero también es una cuestión que se siguió reforzando del 80 para adelante, del 90 para adelante. Con lo cual encontramos que es un problema que nos aqueja prácticamente desde medio siglo. Y el hecho de que cada vez sea más importante electoralmente hace que es muy difícil que un decisor decida invertir ese dinero en Olavarría, Bahía Blanca, Santa Rosa. ¿Por qué? Porque el impacto es directo es más fuerte en el AMBA, ¿no? O sea, es una cuestión un poco de opinión nuestra sobre, digamos, lo que es la política. Independientemente de los partidos, hay una cuestión objetiva que fomenta esta creación, este refuerzo del AMBA. Entonces, por eso la política nuestra es fomentar justamente las ciudades que están entre 20.000 y 500.000 habitantes, que serían lo que por definición son ciudades intermedias, aunque nosotros preferimos que el número máximo sea 150.000 habitantes. ¿Por qué? Porque esencialmente, si uno empieza a equipar y a facilitar de la vida a ciudades de 500.000 habitantes, uno ya va a estar acumulando y fomentando ciudades que están súper desarrolladas. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es tender al punto medio, a ordenar a las que ya son bastante grandes, como Bahía Blanca, Mar del Plata, y en todo caso sí, generar redes de ciudades con ellas, pero que el desarrollo fuerte sea preferentemente entre las de 20.000 y 150.000 habitantes. Y después hay un criterio cualitativo. Como es difícil a veces fomentar ciudades intermedias que no tengan ningún atributo, la idea es pararse sobre ciudades que ya tengan cuestiones de ventaja, sean cuestiones administrativas, logísticas, polos industriales ya desarrollados, etc. Nuestro eje entonces, dentro de todo ese mapa que vimos, se concentra en la ruta 5. ¿Por qué la ruta 5? Bueno, nosotros tenemos algunas cuestiones que nos parecen fundamentales. Primero, lo que se ve en el mapa, que es que si uno logra interiorizar el desarrollo, llevando el potencial a lo largo de la ruta 5 y anclar inclusive la provincia de La Pampa con Santa Rosa, vamos a poder ayudar a que el desarrollo, que en general se quedó más vinculado a la ruta 7, 8, 9, que van hasta el norte, como desde la época colonial, la vamos a poder llevar más hacia el centro de Argentina, una región clave porque articula lo que es el Alto Valle, Neuquén, Bahía Blanca y el sur de Córdoba. Y creemos que ahí se puede generar un dinamismo para que se generen nuevos polos de desarrollo. Y la ruta 5 se gana algunos atributos porque nosotros vemos que tiene una cantidad de partidos seguidos con 40.000 habitantes o más, o sea, en su mayoría son de 40.000 habitantes, hay algunos de menos, pero es casi una de las pocas rutas que tiene consistentemente ciudades relativamente grandes. Es un eje subatendido, como yo les decía, la 7, la 8, la ruta 9 se llevan toda la atención y el 5 ha quedado relegado. Bueno, como yo les decía, con fomentar esto va a permitir interiorizar el desarrollo, ¿no? El viejo concepto de polos de desarrollo. Y por otro lado hay un atributo muy interesante, que es una ruta que ya es utilizada en términos de, digamos, uno ve el tránsito medio diario anual, el tránsito de camiones, con lo cual el problema que tenemos ahí no es que la gente vaya y la use, sino que tenemos un problema de que la gente no se está quedando, que son dos cosas diferentes y que nos parece que le dan a esa ruta un atributo mucho más fuerte que otros lugares más alejados, que esperamos tratarlos mucho más adelante, pero nos parece fundamental
no obstante arrancar por este eje que nos parece que tiene un montón de atributos positivos. Y por último, tiene una cuestión que nos resulta clave, que se conjuga muy bien con el trabajo que venía haciendo AIMAS, que es un eje este-oeste que se cruza con el eje norte-sur de la Ruta 50, que como muy bien AIMAS viene defendiendo. El trabajo en general nuestro lo que hace, y que va a ser presentado en breve, es analizar el transporte general de camiones, el de servicio de transporte interurbano, cómo se moviliza esa gente, los servicios ferroviarios, las características de la producción y la conectividad digital. Sin pasar mucho tiempo, voy a pasar brevemente algunos de los mapas. Ahí vemos lo que son los camiones, el tránsito medio diario anual, hacia dónde se movilizan los buses de pasajeros no interurbanos, los servicios ferroviarios y de cargas hasta dónde llegan, cómo se reparte la conectividad 4G en esta región, y después un análisis más general, como se puede ver, de lo que es qué actividades son las que más empleo generan. En definitiva, lo que queremos hacer acá es romper con una lógica que es que hay poca información sobre ciudades que no son céntricas, justamente por el problema que yo comentaba al comienzo. Entonces, nos parece fundamental ir generando un conocimiento que permita que más gente empiece a pensar en esos lugares como un posible eje de desarrollo. Si empezamos a retroalimentar inversiones, transporte, comercio, seguramente vamos a tener cada vez más gente hablando de esto y no solo de la ruta 9 o la ruta 7, que ya tienen mucha más atención. Por eso que la primera idea nuestra es aportar todo este conocimiento. Si se quiere, nuestro primer trabajo es una aproximación a la ruta 5 y aspiramos a que en futuros trabajos podamos trabajarlo con involucrados y cámaras, personas, dirigentes que trabajen, que vivan en la ruta 5, de manera de poder generar nuevos desarrollos y poder generar nuevos trabajos y más específicos, si se quieren, para poder concretar lo que nosotros vemos en términos generales en este primer trabajo. Obviamente, el hacer este buen trabajo con la Ruta 5, nuestra idea es que nos permita ir replicándolo con diferentes regiones no centrales de la Argentina y de esa manera poder ayudar a concretar el objetivo de una Argentina más federal apalancada en ciudades intermedias. Bueno, me disculpo por la extensión y quedo a total disposición para cualquier consulta, tanto por este medio como por email o vía AIMAS, que son nuestros socios. Muchas gracias a todos.